Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy 28 de abril del 2023, viernes de justas, en esta semana del cierre del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Hoy en Actualidad Pública, faltando apenas un mes para que arranque la temporada de huracanes y ante los múltiples riesgos que enfrenta Puerto Rico cuando sufre estos eventos naturales, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico reunió a expertos locales e internacionales en manejo de desastres. En un simposio celebrado esta semana, se discutieron experiencias, estrategias y respuestas para el manejo de desastres en Puerto Rico. El doctor Jorge Vanegas de la Universidad Texas A&M abrió el evento. En su ponencia enfatizó en la importancia de la colaboración ciudadana como pieza clave para atender estas emergencias y propuso la economía circular como herramienta para un desarrollo más sostenible. Explicó lo vital que resulta una verdadera cultura del reciclaje, cimentada en una planificación adecuada, que disminuya los residuos, evitando así que deterioren el medio ambiente. Pero, ¿de qué se trata la llamada economía circular? ¿Qué importancia tiene la economía circular en una calidad de vida que vaya de acorde a un desarrollo sostenible? ¿De qué manera podría desarrollarse en Puerto Rico? Soy Yalibet Rodríguez. Estoy más en Actualidad Pública, que comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente, como cada semana, le da la bienvenida a ustedes y a los compañeros del panel. Este servidor, licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la tarde de hoy se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y saludos nuestros queridos teleescuchas y los que también nos ven por las redes sociales. Un saludo cordial, deportivo, de fin de semana de justas, y un aprecio a todos nuestros estudiantes que nos acompañan viernes tras viernes en nuestro programa. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, saludos, presidente, saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por este programa a través de las distintas redes sociales y a través de las ondas radiales. Gracias por acompañarnos. El pasado martes tuvimos en nuestra universidad el primer simposio sobre manejo de emergencia y respuesta a desastres, un simposio que atrajo muchísima gente a la institución, tanto presencialmente como a través de las redes sociales por las cuales se transmitió y a las cuales ustedes pueden acceder también para poder escuchar las conferencias en su totalidad. Uno de los temas que tuvimos al inicio del día fue precisamente sobre cómo se organiza y se estructura todo el modelo de respuesta, un tema que estuvo presentado por el doctor Juan Vanegas, quien nos acompañó desde la Universidad Texas A&M, un experto que ha estado analizando este tema por muchísimos años desde la perspectiva académica y práctica sobre los efectos de los desastres y la manera de planificar y organizar en respuesta y atención a ellos. Uno de los temas que surgió de su conferencia fue la transformación del modelo de producción y de consumo al que estamos acostumbrados en la economía liberal por un nuevo modelo, y no tan nuevo en cuanto a conceptos, sino en el uso que se le está dando en estos momentos a nivel mundial, desde la perspectiva de los objetivos del desarrollo
de Naciones Unidas, la perspectiva de las propuestas económicas que se están desarrollando en la Unión Europea y también a través de la conferencia anual de Davos sobre economía mundial, que trata sobre la idea de la economía circular. Vamos a escuchar por un momento la explicación que dio el doctor Vanegas como respuesta a una de las preguntas al final de su intervención en el simposio, y enseguida estaremos de vuelta comentando sobre este aspecto en el panel de hoy de Actualidad Pública. La economía circular es un término nuevo de algo que se está hablando hace 30 años y más. Básicamente, y antes se llamaba ecología industrial. Lo que es desperdicio de alguien es comida para otros. Hay una frase que me encanta de Bill McDonough, que es uno de los que ha estado en todo lo que Cradle to Cradle y Circular Economy, que él dice que nosotros hemos usado mucho tiempo y mucho esfuerzo para diseñar en armonía con la naturaleza, ¿ok? Y cómo, en armonía con la naturaleza, ¿ok? Coexistiendo con la naturaleza. Pero la realidad es que nosotros tenemos que diseñar y construir y manejar nuestras ciudades y demás como la naturaleza lo hace. Y la parte circular de la economía es la cual dice que todo lo que se está desperdiciando en una comunidad se puede invertir a la comunidad. Y hay unas tecnologías que están saliendo y nosotros tenemos en este momento una posible demostración de máquinas que van a hacer minería de landfills. Esas máquinas van a agarrar todo lo que está hoy en día en terrenos de rellenos sanitarios y demás y va a separarlo en dos, lo orgánico de lo inorgánico. Lo orgánico va a suplir orgánicamente la agricultura. Lo inorgánico se va a pulverizar para ser agregado reemplazando a la arena y otras cosas. Inclusive con la captura de carbono se está haciendo una alternativa al cemento normal. Entonces, las tecnologías hoy en día están permitiendo un nivel muchísimo más alto de lo que es la economía circular. En un país como Puerto Rico, yo diría, ¿quién ha hecho algún inventario de todos los desperdicios que hay? ¿Qué se está pasando con los desperdicios? No hay una cultura de reciclaje, y el reciclaje, cuando uno va a ciertas ciudades, uno se la pasa sacando todo en esto, y uno va a esas plantas, a ellos no les interesa, todo acaba en el mismo sitio. Entonces hay una desconexión entre la ficción de la economía circular y lo que en verdad puede llegar a ser. Pero con una universidad que en verdad esté apoyando este tipo de cosas, la economía circular va a generar una nueva generación de trabajadores, una nueva fuente de ingresos. Y a eso es donde yo tengo la esperanza. Ahora, eso también hay otra cosa paralela que no tuve tiempo de hablar. La tecnología la puede ver uno como enemiga o como amiga. Y todo el mundo habla de los empleados en Estados Unidos, blue collar y white collar. Los que trabajan con las manos y los músculos y el cuerpo son los blue collars. Y los que trabajan con el cerebro y la inteligencia son los white collars. Hoy en día la tecnología es agnóstica entre el blue y el white. Y hay en el centro una nueva emergente, y esa es una oportunidad para las universidades, de lo que son los silver collars. Gente que está apoyada en su labor manual por la automatización, por cierto tipo de aplicaciones. O sea, estamos desarrollando un paso más adelante para aplicar el brawn, ¿okay? El cuerpo, las manos. Y por otro, viene la parte de llevar más allá a los white collars. Entonces, el silver collar es una cosa que no existe en la literatura, pero que parece muy buena. Si Estados Unidos hubiera hecho un economic wall, instead of physical wall, que destruyó, y ustedes no han visto los documentales de destrucción ecológica por la bendita pared. Yo acabo de venir de EarthX, una exposición del Día de la Tierra. Se llama The Scar, la cicatriz. Y es triste, me hizo llorar. Pero la realidad es que estamos viendo que está cambiando eso. Y yo creo que en este momento con la economía circular lo que se está tratando de lograr es reimaginarnos qué hacemos con lo que más gastamos, que es el desperdicio. Ustedes saben que en construcción, cualquier producto, y esto está apoyado por investigación, si un proyecto tiene
$1.000.000 lo que cuesta hacer un hospital o lo que sea, cualquier cosa. 40% de ese dinero es desperdicio transaccional por los contratos, por el riesgo, por todos los imprevistos, por la separación. Estamos tratando de cambiar la raíz de los problemas y para mí la economía circular merece todo un simposio solamente en eso. Para entender por qué se usa el concepto circular, nosotros estamos acostumbrados a una economía de consumo lineal, una cosa que el Papa ha señalado reiteradamente, que las cosas se usan y tan pronto dejan de tener utilidad para el que las compró, las bota, las tira, independientemente de lo que pueda eso implicar en reuso, en reciclaje, en reparación, en renovación para otros. Cuando hablamos de circular, lo que implica es eso, es decir, que se regresa como un valor a la economía, regresa como un insumo, ¿verdad? Lo que en inglés llamaríamos un input, al ciclo económico a través de una serie de verbos que en inglés todos comienzan con R en su gran mayoría, pero en español no es así, pero es el hecho de compartir, el hecho de alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos, ¿verdad? Y por eso el concepto de circular. Yo no lo voto porque aunque ya no tiene la utilidad que yo deseaba para mí, pues no voy a disponer de él en su totalidad, sino que aquello que se le pueda sacar se le saca, aquello que se pueda seguir utilizando se sigue utilizando, y como explicaba el doctor Vanegas, incluso la basura, ¿verdad? Que tiene otros usos y otros propósitos, como el caso de los residuos orgánicos para la agricultura o para otros medios de producción, o la sustitución de productos con los residuos, y con eso reducir el concepto tan ampliamente usado de la huella de carbón, ¿verdad? Cuánto en energía consumimos y cuánto calor metemos de vuelta a los procesos, causando no solamente el agotamiento de recursos, que es un problema central de toda discusión económica, sino también los efectos que eso tiene en el calentamiento global, en la destrucción de los espacios naturales y en la sostenibilidad de la vida y la coexistencia hacia el futuro. Así que por eso ese concepto de lo circular de frente a lo que es lo típico en el consumo nuestro, que es el consumo lineal. Presidente. Sí, muchas gracias, Josian. La realidad es que este simposio que se celebró en nuestra universidad relacionado con el tema del manejo de desastres, en el cual el doctor Jorge Vanegas planteó el tema de la economía circular, fue un gran simposio, muy interesante, que proveyó respuestas y que proveyó también muchas preguntas. Sobre el tema de la economía circular, al cual él hizo mención en la intervención hace un momento atrás, tenemos que preguntarnos nosotros como consumidores, ¿cuántas veces nosotros hemos comprado productos y cuando vamos a descartar el empaque del producto que hemos comprado, nos hemos cuestionado qué uso tuvo este empaque en traerme este producto que ahora mismo lo voy a descartar? Y muchas veces nos inquieta porque vemos que el empaque que vamos a descartar es un empaque que en nuestra opinión tendría valor para alguien. Lo mismo sucede cuando, después de haber utilizado un producto por cierto número de tiempo, digamos el tema de los celulares. Celulares por los cuales pagamos 300, 400 o 500 dólares, de momento los estamos descartando. Y decimos cuántas veces, pero yo pagué 500 dólares por esto y ya al cabo de 3 años lo estoy descartando. Bueno, pues la economía circular trata con esto, ¿no? Hubo un artículo muy interesante de la Fundación Ellen MacArthur que, hablando sobre la energía circular, la economía circular, digo lo siguiente: en nuestra economía actual extraemos materiales de la tierra, fabricamos productos a base de ellos y finalmente
los desechamos como residuos. Y eso es un proceso lineal. Extraemos los materiales, fabricamos los productos y finalmente los desechamos como residuos. Cuando yo leía esto, recordaba una industria que estuvo establecida en Mayagüez, que era la industria atunera, que es de las industrias más integradas verticalmente que yo jamás vi, donde llegaban los peces congelados, los procesaban y preparaban las latas de atún, preparaban la harina de pescado, preparaban unos alcoholes que se utilizaban como productos, y finalmente de todos aquellos barcos que venían llenos de pescados congelados del Pacífico, lo que resultaba de residuo era muy poco. Hasta comida de gato. Comida de gatos, por supuesto, comida de gatos. Era un proceso en el cual los productos y los productos secundarios eran integrados totalmente. En la economía circular, a diferencia de la economía lineal, dejamos de producir residuos desde el primer momento. Entonces la pregunta es, al principio cuando estamos extrayendo los materiales, ¿cómo lo hago de tal manera que se reduzca la cantidad de residuos? Cuando fabricamos los productos, ¿cómo hacemos para que haya menos residuos? Y cuando finalmente llegamos al final de la vida útil de ese producto, ¿qué nosotros hacemos con esos productos que desechamos de tal manera que el impacto sea menor? Entonces, 3 principios básicos en los cuales se cimenta la economía circular. Y estos son, primero, eliminar residuos y eliminar contaminación. A lo largo de todo el proceso, eliminar residuos y la contaminación. Segundo, y ahí viene el nombre, circular los productos y materiales en su valor más alto. Quiere decir que a lo largo de todo el proceso identificamos los productos que se van generando y los volvemos a circular, los volvemos a meter al sistema. Y el tercero, que es altamente importante, es que la economía circular se busca regenerar la naturaleza. Típicamente los procesos industriales tradicionales terminan impactando la naturaleza negativamente y no se regenera la naturaleza. Por lo tanto, en la economía circular se respalda una transición hacia energías y materiales renovables. Desvincula la actividad económica del consumo de recursos finitos. Los recursos que nosotros utilizamos, los insumos que decía el licenciado Frontera, no son infinitos. Sigue diciendo el informe MacArthur, es un sistema resiliente para las empresas, para las personas y para el medio ambiente. En mi próxima intervención abundaré sobre estos puntos. Lisa. Sí, efectivamente, esto que menciona el doctor Vanegas, de que nuestro modo de producir, de construir, crea residuos, y menciona pues, el problema de los desperdicios sólidos, ¿verdad? Que luego no tienen mayor uso. Recordaba lo que hace unos años presentó una compañía que llegó a Puerto Rico con una propuesta para el reuso de los desperdicios sólidos y mencionaba que muchos de nuestros vertederos están en incumplimiento, ¿verdad? Con la reglamentación federal de uso de desperdicios sólidos, y pues por protestas diversas pues, no se pudo llevar a cabo esta propuesta de convertir en energía, ¿verdad?, los desperdicios sólidos. Pero efectivamente estamos inmersos en este paradigma, ¿verdad?, esta cultura de consumo, de usar y botar, como nos dice el Papa Francisco desde su primera encíclica. Es una cultura de descarte que
que quizás no nos permite pensar más allá, que hay otra forma de vivir, otra forma de aprovechar pues esos medios materiales que necesitamos de todas formas, ¿verdad? Por una parte, les cuento una iniciativa de la que supe hace unos meses atrás, que tiene una persona en México que, bueno, pues vivía cerca de una comunidad pues muy necesitada, con pues, unas viviendas pues que eran inhumanas, y creó, ¿verdad?, una fundación sin fines de lucro que hace viviendas usando ecoladrillos, ¿verdad? Utilizan el plástico de los padrinos a modo de ladrillo, ¿verdad? Los rellenan y pues son lo que están sustituyendo a los ladrillos en esas construcciones. De nuevo, esto requiere mucha creatividad, pero pues es otra forma de pensar en el aprovechamiento de basura, ¿verdad?, de desperdicio sólido. También escuché una vez de un hospital en Brasil que un equipo médico, ¿verdad?, que estaba ya obsoleto, trajeron una máquina nueva, no me acuerdo si era como de hacer radiografías o qué, pero se envió a un país en África que no tenía esa máquina y sí se le dio uso, ¿verdad?, pues porque era mejor que no tener nada y bueno, pues no fue algo que simplemente se desechó, sino que tuvo un nuevo uso. Y me parece bien interesante también cómo el doctor Vanegas habla sobre cómo este reuso, esta mentalidad de reciclaje, si bien puede utilizar de máquinas pues para automatizar algunos procesos, sí es una fuente de empleo, porque hace falta, ¿verdad?, la inteligencia, la mente para idear nuevos modos de reusar, de reciclar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? ¿Cómo podemos hacer? Pues ya el presidente nos ha dado algunos ejemplos. Pensaba también no botar sin más pues bombillas de halógeno, equipos tecnológicos, hay compañías que los reciclan, hay lugares, quizás requiere un poco más de esfuerzo buscar dónde es que se puede reciclar, hasta espejuelos, ¿verdad?, todo tipo de desperdicios sólidos o de nuevo, pues también a veces ropa que uno descarta, pues siempre pueden haber personas que la puedan aprovechar. Pues es pensar en el futuro de nuestro planeta, ¿verdad?, como mencionó también el doctor Vanegas. O sea, no aguantamos más acumulación de residuos, y si no empezamos a cambiar la mentalidad, pues vamos a terminar ahogados en estos desperdicios, ¿verdad? Hay un elemento, ¿verdad?, en lo que plantea el presidente y la licenciada Riestra, que es un concepto que apoya la economía lineal, que es el de la obsolescencia planificada. El presidente mencionaba el ejemplo de los celulares. Antes, si usted tenía un celular, lo que más se daña en el celular realmente es las baterías. Llega un punto donde dejan de cargar y usted trata de cargar el celular y no le dura lo que le duraba al principio, ¿verdad? Y antes usted podía sacarle la batería al celular y comprar una batería nueva, se la ponía y el celular seguía durando. Ahora los celulares vienen hechos de tal manera que usted no tiene forma de cambiarle la batería. Por lo tanto, tan pronto la batería se daña, usted tiene que descartar el equipo completo, no importa que el resto del equipo sea servible. Eso es obsolescencia planificada, está diseñado para dañarse de esa manera. El primer producto que estuvo diseñado de esa manera es un producto bien básico que todos nosotros todavía seguimos utilizando en nuestras casas, que es la bombilla incandescente. Cuando el filamento de la bombilla se ha utilizado tantos número de veces, ese filamento se quema y se rompe, haciendo que la bombilla sea totalmente inservible. Pero ¿qué pasa con el resto de la bombilla? ¿Qué pasa con el cristal? ¿Qué pasa con el nodo que mueve la corriente? ¿Qué pasa con los cables que usa? Todo eso es desperdicio. Lo mismo pasa con las baterías de los carros, pasa con la mayoría de los sistemas tecnológicos. Así que nos vemos forzados a desperdiciar el grueso del producto
por algo muy sencillo que es lo que provoca esa obsolescencia. Claro, la intención detrás de eso es producir ganancias. Mientras más caro es el producto, pero más pronto se vuelve inservible, pues más va a gastar el consumidor. Así que al final de cuentas lo estamos pagando nosotros. Y según la tecnología va avanzando, pues productos se van volviendo inservibles sencillamente porque no aguantan los cambios tecnológicos. Por ejemplo, vuelvo al tema del celular. Pues ya ningún modelo por debajo del 10, no voy a decir de qué marca de celulares en particular, pero ningún modelo debajo del 10 se puede utilizar a partir de este año porque los updates a ese sistema, ya los modelos por debajo del 10 no lo soportan. Muy bien, pero no todo el mundo usa ese tipo de tecnología. ¿Qué pasa con el resto del universo donde eso sería aprovechable, como el ejemplo que daba Lisa, ¿verdad?, de la maquinaria médica? Típicamente pasa mucho con todo lo que tiene que ver con radiología, ¿verdad?, con los equipos de radiología. Así que esa idea de la obsolescencia planificada o programada metida en los productos es uno de los fundamentos de apoyo de la economía lineal. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros como consumidores es qué tipo de productos estoy apoyando. Si son productos que en el tiempo me van a incrementar mi costo porque se van a volver obsoletos y los tengo que comprar otra vez, o el costo de disponer de ellos es altísimo, como pasa con los tubos fluorescentes, por ejemplo. Cada vez que aquí tenemos que cambiar tubos fluorescentes en la universidad, más nos cuesta botarlos que comprar los tubos nuevos, porque no se pueden disponer de ellos de cualquier manera porque son contaminantes. Así que, ¿qué nosotros mismos estamos consumiendo que nos obliga a un gasto adicional y a sostener una economía lineal que solo beneficia a los productores versus otro tipo de productos que puedan ser reutilizados, que puedan ser compartidos, que puedan ser refurbished, ¿verdad?, de distintas maneras para mantenerse en los procesos económicos? En un corto periodo de tiempo, Puerto Rico se va a enfrentar a un desafío que es la disposición de las miles de placas solares que se están instalando en Puerto Rico. Cuando se dañen y empiecen a dejar de funcionar, ¿cómo las vamos a disponer? Vamos a la pausa, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública, hoy 28 de abril del 2023. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes de fin de semana de justas, 28 de abril del 2023. Estamos hablando sobre el tema de la economía circular, un modelo económico que, aunque no es nuevo, frente a todos los desafíos que representa el cambio climático, los costos de producción, los altos costos relacionados al transporte y manejo de oferta y demanda, ha retomado un sitial importante en la discusión sobre la planificación de los modelos económicos y del uso y reuso de los recursos. Yo recuerdo que siempre cuando uno hablaba de reciclaje, hablaban aquello de reusa, recicla, ¿verdad? Y ahora se trata de toda una nueva visión de hasta dónde puedo eliminar los desperdicios de un producto. Si estuviera el doctor Colón con nosotros esta tarde, a quien excusamos, estoy seguro que nos hablaría de un asunto que tanto en economía como en contabilidad se discute, que es el de las economías de escala. Es decir, en la medida en que yo aumento la producción, me cuesta menos el próximo producto porque voy consumiendo los propios desperdicios que genero. Entonces, yo se lo explico a mis estudiantes de la siguiente manera. Supongamos que para hacer una mesa yo necesito 1,5 paneles de madera. Si me compran una sola mesa, desperdicié medio panel y le tengo que cobrar al cliente 2 paneles. Porque, ¿qué hago con el otro medio panel? No tengo para otra mesa, ¿verdad? Tengo un solo cliente que requiere una mesa, le tengo que cobrar los 2 paneles y yo desperdicié medio panel. Si me compran 2 mesas, cada cliente paga por panel y medio y a mí no me quedó ningún desperdicio. ¿Okay?
Entonces, esa idea del desperdicio, cuando hablamos de desperdicio, no necesariamente estamos hablando de basura. Cuando hablamos de desperdicio, estamos hablando de todo aquello que en la fabricación de un producto sobró y se podría utilizar para otro propósito, para otra cosa, y no perder valor económico en la ecuación, ¿verdad? Cuando hablamos de esos elementos y hablamos de la economía circular, ¿qué yo hago con ese medio panel? Bueno, pues quizás para mí ese medio panel no tiene utilidad, pero para el vecino puede tenerla. Que se le fue una parte de una ventana o se le rompió un cristal por la razón que sea. Bueno, pues ya ese medio panel no se desperdició, alguien lo utilizó, ¿verdad? Y así sucesivamente lo podemos plantear con montones de ejemplos. El clásico es el de los carros, ¿verdad? Que hacía todo el mundo cuando ya el carro no se lo aceptaba ni en trading, pues que uno siempre decía, lo vendo para piezas, o lo llevo al junker que me lo compran por lo que le pueden sacar. Pues eso es un modelo de economía circular. Alguien va a reutilizar, alguien va a aprovechar ese sobrante, alguien va a poderle sacar uso y beneficio a lo que para otro es un desperdicio, ¿no? Y ustedes, estoy seguro que todos hemos escuchado ese dicho traducido del inglés de lo que es basura de uno es riqueza de otro, ¿no? ¿Verdad? En función de las necesidades y de no atendidas y de las posibilidades de consumo que tiene cada cual. Así que estamos hablando de que lo que quede para la basura al final del camino sea lo que ya no tiene posibilidades para nadie. Y el otro problema al que nos referíamos al final de la primera parte, que el presidente lo mencionaba, por ejemplo, con las baterías, con las placas solares, que es un problema fundamental de prácticamente toda la tecnología. Nuestra tecnología depende en gran medida de lo que se llaman metales pesados. Y los metales pesados, si uno dispone de ellos en espacios naturales, contaminan no solamente la tierra, volviéndola inútil para cualquier otro propósito de consumo humano, sobre todo, sino que también terminan contaminando los cuerpos de agua, sobre todo los cuerpos de agua dulce, volviéndolos también inútiles para el consumo humano. O sea que estamos generando unos productos que, de nuevo, tienen una vida útil particular, vencida esa vida útil, no tienen otro propósito de uso y al final terminan siendo grandes contaminantes, no solamente por el volumen de basura que generan, sino porque el tipo de basura que generan es a su misma vez altamente contaminante al medio ambiente. Que es una de las grandes preocupaciones, por ejemplo, con decir vamos a mover los carros a carros eléctricos. Pues dicen, no, porque los carros eléctricos pues no consumen gasolina, no consumen diésel, que son hidrocarburos que se queman. Muy bien, pero ¿cuánto cuesta en minas abiertas las baterías de los carros eléctricos? Uno. ¿Cuánto cuesta producir la electricidad para cargar los carros eléctricos? Hay sitios que por cumplir con las métricas de los carros eléctricos han tenido que volver a la producción de electricidad quemando carbón y quemando combustibles porque ahora no pueden suplir la demanda eléctrica de cargar los carros. Y encima producen las baterías que terminan siendo obsoletas, que terminan contaminando. Entonces, lo que te ahorras por un lado en la emisión de carbono del carro eléctrico, lo estás duplicando o triplicando en la minería de estos metales, en la producción de las baterías, en el consumo energético para poderlos cargar y al final del camino en la disposición del carro y de sus componentes. Así que, ¿dónde está el beneficio real en términos ecológicos de las mismas tecnologías que vamos desarrollando? Y esa era una de las preguntas fundamentales que se hacía el doctor Vanegas en el simposio de esta semana. Dice, hemos planificado en cómo andar en armonía con el medio ambiente, pero se nos ha olvidado planificar cómo la propia naturaleza funciona en el uso y reuso de los productos y los recursos que genera. Las personas que hemos visitado a Cuba, yo lo he visitado algunas veces, nos hemos impresionado grandemente de la capacidad, la creatividad y la innovación del pueblo cubano para no descartar productos. Estamos en el 2023. Usted ve a Cuba y va a encontrar allí, no algunos, muchos automóviles del año 50, del año 40, del año 60, en extraordinarias
condiciones, lo que ellos llaman los almendrones. Y entonces se dañan, los arreglan, los ponen a funcionar y usted los escucha funcionando y parecería que está viendo automóviles acabados de salir de la fábrica. Buscan las maneras, todas las maneras, de volver de nuevo a poner los automóviles a funcionar. Ellos decidieron que los automóviles, por las circunstancias que todos saben, no se pueden descartar y por lo tanto hay que volverlos a poner a funcionar. Quisiera destacar unos 8 principios que son principios del funcionamiento de la economía circular. El primero, la ecoconcepción. Considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y desde la concepción del producto los integra. Quiere decir que los desperdicios, los impactos ambientales son incorporados desde el principio en todo el ciclo de producción. Segundo, la ecología industrial y territorial. ¿Qué significa eso? El establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio, caracterizado por una gestión optimizada de los flujos de materiales, energía y servicios. Ustedes recordarán que hace unos años atrás se hablaba de que en Ponce se iban a establecer unas industrias que se iban a alimentar unas a las otras. Y lo que iba a ser desperdicio de una industria iba a ser insumo de otra industria. Tercero, lo que ellos llaman la economía de la funcionalidad. Y aquí habría que destacar lo de la funcionalidad, que significa privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a la posesión de un bien. A veces yo escucho a personas decir, esto es algo muy bonito que me gustaría tener, y escuchar a otra persona al lado decir, es muy bonito pero no lo necesito. Y ante el consumo de un producto, preguntarnos si tenemos que poseerlo o si lo que necesitamos es utilizarlo. Un ejemplo de nuestra época son los Uber o el Lyft, donde las personas han decidido no tener el auto y utilizar este sistema mediante el cual rentan la transportación de un lugar a otro. Próximo, lo que le llaman el principio del segundo uso. ¿Qué significa eso? Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Era este producto que se utilizó, ahora ya dejó de tener la funcionalidad anterior y lo podemos utilizar para esto otro. Un ejemplo clásico es todo el tema de composta. Cuando compramos productos y los desechos de los productos los utilizamos para producir abono natural. La reutilización, próximo principio. ¿Qué significa? Reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los productos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. Y los últimos 3, la reparación, como el ejemplo que di del pueblo cubano, de los autos en Cuba. Tercero, penúltimo, el reciclaje, aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. Y finalmente la valorización, aprovechar energéticamente los residuos que no se puedan reciclar y utilizarlos para producir energía. Lisa. Sí, me parece muy interesante estos principios de esa economía circular y sobre todo el tercero, la economía de la funcionalidad, pues choca de frente
con el mercadeo de muchos productos, ¿verdad?, que llevan a crear necesidades, ¿verdad? Y transformar estilos de vida alrededor, pues, de esas caprichos, quizás de poseer cosas que pueden no tener una utilidad real o simplemente, pues, producen mayores residuos. Y estos principios, pues, van en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha propuesto la Organización de Naciones Unidas, entre los cuales se incluye, pues, ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia y saneamiento, energía asequible y limpia, industria, innovación e infraestructura. Y sobre eso hablaba este arquitecto, el doctor Jorge Vanegas, ¿verdad?, que venía de la Universidad Texas A&M, de cómo a través de la interdisciplinariedad, ¿verdad?, de distintas disciplinas, distintos conocimientos especializados, podíamos llegar, por una parte, a educar, ¿verdad?, en una mentalidad de aprovechamiento de los recursos y de reuso de las cosas que usamos, y llevarlo también a un nuevo estilo, ¿verdad?, de vivir. Y pensaba, por ejemplo, en esa fusión o esa unión de conocimientos de personas que se dedican a las ciencias ambientales junto a los ingenieros, junto a los arquitectos, para ver cómo, por ejemplo, un ejemplo que nos dio el presidente en el primer turno, ver qué hacer con las placas solares una vez se desechan, ¿verdad? Tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico, de cómo se ha sabido, ante un problema de acumulación de gomas de carros, pues reutilizarlo para hacer bitumul o para distintos usos, ¿verdad? Pues sí, hay que tener mucha iniciativa, mucha inventiva, pero sobre todo voluntad, ¿verdad? Y si ya se va educando a los jóvenes en esta nueva mentalidad, ¿verdad?, quizás también creando grupos, asociaciones para llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible, pues podremos ver un cambio en el mundo. Interesante cómo este modelo se va transicionando hacia otras áreas donde usualmente uno no lo pensaría, ¿verdad?, como el ejemplo que mencionaba el presidente de los carros. Pero recientemente abrió en Puerto Rico la primera compañía que hace eso mismo con botes, ¿verdad? ¿Cuánta gente quiere tener? Dice yo quiero comprar un bote. Ay, ¿quién va a asumir los costos de mantenimiento del bote, de la marina del bote, ¿verdad? No, dicen que hay 2 días felices en la gente que tiene bote, ¿verdad? El día que lo compran y el día que lo venden, y que en el medio está el uso. Pero pues, esta compañía que acaba de comenzar en Puerto Rico, un proyecto donde, pues, más de una persona puede ser codueña o cousuaria del bote. Y es interesante porque nuestro ordenamiento jurídico por mucho tiempo, y de ahí viene una cosa que ha estado en discusión en estos días en los medios de comunicación de nuevo, que es el dominio por ocupación y uso, ¿verdad? Pues después de cierto tiempo me puedo convertir en dueño de algo que no era mío, el principio de la usucapión. Pero parte de la premisa de que para el derecho era más importante, sobre todo durante la economía agraria, era más importante quién posee una cosa versus quién es el dueño. ¿Por qué? Porque jurídicamente posesión y dominio no es lo mismo. Esta tablet que ustedes ven aquí, lo hice así para que lo vieran, tiene un sellito de la universidad aquí abajo, es decir, que la dueña es la universidad, pero yo tengo la posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la tengo bajo mi control y mi uso, en función de la posición que ocupa en la universidad, pero no es mía. Pero la universidad como universidad no hace nada con ella porque la universidad no la puede manejar, tiene que dársela a un funcionario que la maneje, ¿no? Pues esa es la diferencia entre la posesión y el dominio. Posee aquel que tiene en el momento el control, el uso y el beneficio de algo, mientras que el dueño es meramente el titular, ¿no? Entonces, nos interesaba jurídicamente
que una persona que era dueño de una finca, pero no la ponía a producir, pues no está añadiendo valor social, mientras que aquel que la ocupa, que sí la pone a utilizar, la pone en uso o la vive, pues sí está añadiendo valor social. Y en función de eso, pues protegíamos la posesión incluso por encima de la propiedad. Por eso yo no puedo ir a sacar por la fuerza a alguien que esté ocupando una propiedad mía, tengo que ir al tribunal a pedirlo, ¿verdad? Porque la posesión es la que está debidamente protegida. Así que es reformular conceptos, ¿verdad? Dentro de esos espacios. Nos preocupa más y es económicamente más de mayor valor quién hace el uso máximo posible de las cosas versus quién es el dueño. Entonces, y eso va en contra y apoya, ¿verdad? Una de las cosas que el Papa ha estado planteando en contra de la idea del acaparamiento. Hay gente que tiene riqueza de forma excesiva y que tiene bienes de forma excesiva que los tiene inútiles. Es decir, no le producen nada más allá de un beneficio económico que aún no saben ni qué hacer con él. O sea, tienen tanto dinero que no saben qué hacer con ese dinero. Tienen tantos recursos que no saben qué hacer con ellos. En contra de otros que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. Así que ese concepto de la funcionalidad y el uso más allá del poseer es un elemento también que apoya esta idea de no sirve de nada el acaparamiento, ¿verdad? Y ese principio de la doctrina social de la universalidad de los bienes. Los bienes están para que todo el mundo pueda satisfacer las necesidades mínimas esenciales, ¿verdad? Que era un concepto del que hablaba ayer también en el simposio de esta semana. Al final del simposio, el padre Jorge Ferrer, cuando hacía referencia a la justicia versus la beneficencia. Y decía, bueno, la beneficencia tiene que venir después de la justicia. No es beneficencia darle a alguien lo que tiene derecho a tener. Hay que comenzar por la justicia. Claro. Tú dale primero lo que necesita. Y beneficencia es darle más allá de lo que en justicia le corresponde. Pero lo que le corresponde y lo que es justo hay que dárselo. La caridad no es sustitución de la justicia. De la justicia. Primero la justicia y después la caridad. Entonces, ¿en qué sentido, verdad, esta economía circular o esta propuesta de economía circular atiende esa idea del principio universal de los bienes? O sea, no desperdicies aquello que puede ser de utilidad para otro. Y no se trata, y tampoco, ¿verdad?, aquello de dar lo que sobra, sino de estar seguro de que no consumo más allá de lo que necesito. Y por eso a veces, hacía esa referencia, a veces yo tengo esa discusión con mis hijos cuando me dicen, necesito tal cosa. Y yo, bueno, ¿la necesitas o la quieres? Porque no es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre necesitarlo y quererlo. ¿La necesitas o la quieres? Si la necesitas, es mi obligación que lo tengas. Claro. Si es que la quieres, bueno, pues vamos a negociar en qué términos lo vas a tener. No, pero es esa mirada también desde una perspectiva de conciencia social del abuso del consumo en contra de quienes necesitan y cuánto se pierde en ese abuso del consumo frente a los que no tienen, ¿verdad? Bueno, que yo creo que es un elemento fundamental de esta discusión. Es que cuando alguien utiliza, por así utilizar esa expresión, un bien y otras personas que no tienen, dejan de tenerlo, se hace una acción de injusticia increíble, porque aquella persona tiene derecho por encima de esta otra que simplemente lo quiere, aquella lo necesita. Lisa. Sí, estaba pensando también en algo que trajo otro de los conferenciantes del simposio, el doctor José Caraballo Cueto, que es economista y nos habló un poco sobre, ¿verdad? El simposio era sobre el manejo de desastres y nos habló un poco sobre la situación de la isla antes y después de estos últimos huracanes, terremotos, pandemia. Y digo, es en otro plano, pero hablando sobre cómo se renegoció la deuda, ¿verdad?, que tenía el país con los bonistas, pues al ver que iba a haber algún tipo de crecimiento
de ingresos, ¿verdad?, económicos por las ayudas que nos iban a llegar para poder reconstruir el país. Lo que el gobierno propuso fue aumentar la cantidad a aportar a los bonistas en vez de usar esos fondos para reconstruir, sabiendo que no iban a ser, ¿verdad?, fondos recurrentes. Pues de nuevo, es no poner por obra lo que acaban de decir los compañeros, ¿verdad?, de dar a quien realmente lo necesita y no a una persona que, bueno, sí, apostó quizás pues, a unos bonos, cuando luego, bueno, cambiaron las circunstancias, sí, pudo haber habido irresponsabilidad en ese pago de la deuda, pero después de unos desastres naturales, pues sí hay un deber, ¿verdad?, de ayudar y usar esos fondos para el propósito real que tienen, que es para poder reconstruir y dar a las personas que perdieron tanto o todo, pues lo propio para poder vivir mínimamente. Yo quería destacar en este turno final la responsabilidad de los actores en esto de la economía circular, porque nos puede dar la tentación de pensar que, bueno, es que esto es responsabilidad del gobierno. No hay duda que las agencias gubernamentales tienen una responsabilidad, pero en este tema de la economía circular, donde se reducen los desperdicios a lo largo de todo el proceso, también las empresas tienen una responsabilidad, también las organizaciones tienen una responsabilidad, las universidades tienen una responsabilidad, los restaurantes, los centros comerciales. Pero quisiera destacar con un gran asterisco que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, lo hemos estado hablando durante todo el programa aquí. Cuando decidimos comprar no lo que necesitamos, sino lo que nos gusta, ahí hay problemas. Cuando nuestros sitios de colgar la ropa, tenemos más ropa de la que necesitamos, simplemente por el gusto de tenerla, hay problemas. Y contribuimos a que no haya una economía circular. Así es que hay un actor individual, comunitario, colectivo y nacional para poder construir una economía circular que es mucho más efectiva y eficiente que una economía lineal. Al final los principales consumidores somos los individuos. Absolutamente. Y somos los que demandamos específicamente, claro, con todos los supuestos de lo que implica la publicidad, el mercadeo y esas cosas en las decisiones que tomamos como consumidores. Pero somos nosotros los que al final demandamos qué productos están ahí, en qué cantidades están ahí, para qué usos están ahí, ¿verdad? Así que cómo nosotros también ajustamos nuestros patrones a esas realidades es fundamental, y qué exigimos de esas empresas que producen a la hora de nosotros comprar, porque podemos hacer todas las críticas, pero si seguimos comprando las mismas cosas en los mismos sitios, pues nada va a cambiar si eso no se traduce de nuevo en presión económica hacia aquellos que se benefician de la economía lineal en contra de los principios de esa economía circular. El tiempo no nos da para más. Les recordamos que estos próximos jueves, comenzamos ayer, tenemos una serie de conversatorios sobre el tema de la salud en Puerto Rico. Ayer fue el tema de salud mental. La semana próxima tendremos el tema de la prevención como herramienta salubrista. Luego tendremos todo lo relacionado a el acaparamiento en el sector de la industria de seguros de salud, y terminando con el tema de la disparidad en la disponibilidad de fondos federales de salud para Puerto Rico, y que todos los viernes los seguimos esperando aquí por este espacio. Y a nuestros pioneros que participan de las justas de este fin de semana, les deseamos a todos el mayor de los éxitos, que vean coronado con buenos resultados todo el esfuerzo que hacen entrenando día a día, al mismo tiempo que se mantienen realizando sus obligaciones como estudiantes, y aquellos que no compiten pero van a disfrutar de las justas, háganlo por supuesto con moderación, que la semana que viene queremos tenerlos a todos aquí como de costumbre. Hasta entonces, nos vemos en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.